muy importante. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Dios me les bendiga. Somos el Centro Cristiano Casa de Oración para todos los pueblos y hoy tenemos un mensaje maravilloso y yo soy la pastora Ana Fernández. Y le damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite compartir con ustedes. Qué privilegio y qué bendición poder tener esta casa de oración, esta casa y ser el cuerpo de Cristo aún a través de estos medios. Le voy a pedir por favor, que ponga su teléfono mudo por un momentito para poder ponernos las pilas y vamos a comenzar a orar. ¿Qué le parece? Vamos a pedirle la participación al Espíritu Santo, a pedirle que sea Él hablando en nuestros corazones, enseñándonos, encendiéndonos y poniendo de verdad esta palabra tan poderosa en nuestro corazón como una antorcha. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor. Mira, Señor, somos ovejas de tu prado. Sabemos que tú nos amas. Sabemos que tú has tenido cuidado de nosotros. Sabemos que tú nos has salvado. Sabemos que te importamos, Señor. Señor, que ante tus ojos somos de un valor incalculable. Padre, por eso nos presentamos en este día, sabiendo que apartado de ti nada podemos hacer, pero que con Cristo y en Cristo todas las cosas son posibles. Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu se active en esta mañana, en cada uno, en esta tarde, en cada uno de nosotros, de manera que cuando la palabra se hable, Señor, podamos tomar notas, podamos aprender, podamos guardarla en el corazón, podamos escuchar atentamente, podamos, Señor, ponerlas por obra, Señor, y podamos recibir todas las bendiciones que tú nos prometes al que cree y hace este proceso. Señor, a ti te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito y alabado sea el Señor. Déjeme un momentito, que hay una hermana que siempre espera que sean más de las 7 para hacerme la misma. Pero bendito sea el Señor, a Dios sea toda la gloria. Gracias, 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 Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre. A ti, Señor, y solo a ti te damos la gloria. Recíbela, Señor. Háblanos, Señor. Instrúyenos, protégenos y bendícenos a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Hoy quiero hablar de un tema que a mí siempre me ha impactado mucho. Y vamos a hablar más adelante, vamos a seguir hablando en lo que tiene que ver personal, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar del avivamiento personal. El avivamiento personal. Lo digo de nuevo, el avivamiento personal. Luego le preguntaré qué usted entiende cuando se habla del avivamiento personal, ¿verdad? Así que cuando un corazón está rendido a Dios, transforma toda su vida. ¿Por qué vamos a hablar del avivamiento? Porque hemos hablado de permanecer en el Señor, que sus palabras permanezcan en nosotros. Hemos estado hablando de cómo poder entregarle al Espíritu Santo control de nuestros pensamientos, permitir que la palabra de Dios more en nosotros, permanecer en el Señor y permanecer en su palabra. Entonces, la consecuencia de esa cadena de bendición, de ese eslabón de bendición, es un avivamiento personal. Amén. Entonces, hay un personaje bíblico que a mí me gusta muchísimo y es Josías. ¿Usted se acuerda de Josías? El amigo suyo aquel. ¿Se acuerda? Bueno, si no se acuerda, vamos a ir al Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 34. No lo vamos a leer todo,
solo voy a leer un poquito y les voy a parafrasear qué pasó. ¿Qué pasó en ese tiempo? Para Dios, escúcheme, para Dios no hay edad. Para Dios, Él no necesita que uno sea demasiado joven, demasiado viejo, o que a Dios no le importa nada de eso. Amén. El Señor, como quiera, mira la condición de nuestro corazón. Y dice en el capítulo 34, en el verso 1, segunda de Crónicas 34:1, dice que de 8 años era Josías, cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Y oiga, mire cómo quedó su récord, porque muchas veces uno no sabe qué récord estoy haciendo delante de Dios. Este hizo lo recto ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Pero más sin embargo, cuando Josías comenzó a reinar, él era un niño de 8 años, ¿no? Él no tenía la conciencia de andar todavía en los caminos del Señor. En ese tiempo, el pueblo hacía las cosas a media. Todavía habían gente que le presentaban sacrificios al Señor, y todavía habían personas que decían que Jehová era su Dios, ¿verdad? Pero más sin embargo, se habían desviado. Dice, cada quien se había como desviado en su corazón. Amén. Entonces, mire eso, porque me gusta mucho. En segunda de Crónicas 34:31, mire lo que dice. Voy a ir un poquito más atrás. En el 30. Dice, y subió el rey a la casa de Jehová, y con todos los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes, los levitas y todo el equipo, quiere decir todo el liderazgo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a los oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había hallado en la casa de Jehová. Imagínense, la gente se había desviado su corazón, o sea, todavía había gente que hacía sacrificios, entregaban ofrendas y hacía lo cultural, ¿verdad? Por eso no me gusta llamar culto, sino celebración, porque culto viene de la palabra cultura. Entonces, como una cosa cultural que la gente hace, todavía la gente todavía estaba en esas de estar, sí ahí, pero el corazón estaba alejado de Dios, en verdad. Y el Señor, un día el rey, ustedes saben que los reyes a veces no, parece como que no tienen oficio y se ponen a leer. Si mira, eso le pasó al rey también de la reina Esther, ¿sí o no? Y dice que cuando él se encontró con la palabra y se dio cuenta de quién era su Dios, entonces él no se quedó quieto. Comenzó en su corazón un avivamiento personal, pero inmediatamente, como era rey, y mandó a llamar a todo el equipo de líderes. Ven acá, ¿qué juego es este? O sea, todavía estaban los moradores, todavía había sacerdotes, todavía había levitas que adoraban a Dios, ¿sí o no? Pero todo eso se había convertido en algo cultural, como un culto, algo que se hace, pero no se hace con pasión, con fuego, de todo el corazón, derramando todo. Amén. Y tuvo, al escuchar la palabra de Dios, el corazón de Josías se conmovió. Ustedes van a ver más adelante. Y reunió a todo el mundo. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus testimonios con todo su corazón,
con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en el libro, que en ese momento era la parte de la Biblia, el Antiguo Testamento. Amén. Mire, dice la historia que Josías, cuando escuchó la palabra de Dios, él se dio cuenta lo lejos que estaba el corazón del pueblo de Dios hacia Dios. Lo lejos que, aunque culturalmente seguían estando, yendo al templo, haciendo todos los eventos culturales, ustedes saben que ellos tienen muchísimas fiestas, ¿verdad? Judías, más sin embargo, él entendió que no estaba ahí, que el corazón no estaba encendido, que el pueblo no estaba haciendo correcto delante del Señor. Y él dice, segunda de Crónicas 34-31, y estando el rey de pie en sitio, hizo delante de Jehová un pacto de caminar en pos de Jehová y en guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda su alma. Aquí no está la parte de lo que conocemos un poco más la historia. En otra cita, él se rasgó los vestidos. Él dijo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hemos hecho un culto literal, estamos celebrando cosas culturales, mas no, el pueblo se ha alejado de Dios. ¿Y qué pasó? Él no se quedó tranquilo. Él hizo un pacto con Dios. Él lo puso, mire, en su agenda como primer lugar. Pero no solamente eso, convocó a todos los líderes, no solamente a los que adoraban a Dios, que eran los levitas, a los sacerdotes que supuestamente, entre comillas, le servían a Dios. Caramba, qué maravilloso que él se avivó. Y ustedes ven cómo pasa la historia como un rey que agradó a Dios todos los días de su vida. Claro, usted se imagina eso. Entonces, es importante que nosotros entendamos. Ese es un personaje que casi no se habla, es descendiente de David, ¿verdad? Cuando usted oye que dice David su padre, no era que era el hijo de David, sino que era descendiente de David, ¿verdad? Entonces, mire que muchos de los descendientes de David pasaron a la historia como hombres que Dios había repudiado. Mas, sin embargo, a ellos mismos se hicieron ganar aquella fama, pero también, por su decisión, porque volvió al Señor, porque volvió a encenderse, ya no era simplemente ir a llevar una ofrenda al Señor, ya era, mire, a llevar ofrenda al Señor. Ya eran los levitas. No se trata de que canten y que toquen. Ahora es adorar al Señor. Bueno, a este hombre se le metió, a este rey más bien, se le metió un fuego santo que decidió, bueno, en lo que yo esté vivo, aquí de verdad se va a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y si yo que soy el rey estoy encendido, aquí se enciende todo el mundo. No hay opción. Así que no solamente leyó, ¿no? Entonces, sino que todo el mundo tenía. Y dice el 32, e hizo que se obligara a ello, a todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y a los moradores de Jerusalén para que hagan conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y no solamente paró ahí, este rey quitó todas las cosas que apartaban al pueblo, que eran abominación, las quitó todas de la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. El que no quería servir a Dios tenía que mudarse de país. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Ay, Dios mío, qué bendición. Ahora, claro, uno no puede obligar a la gente a estar encendido, ni a buscar al Señor, ni que Él tenga el primer lugar, ni que vivan un pacto de consagración. Uno no puede obligar a la gente, más bien uno a veces
tienes que trabajar con la gente como a medias, porque si no, cuidado si se ponen bravos, y tú me entiendes, entonces, bueno, no, tenemos que, si es para Dios, tenemos que hacerlo como Josías. Que no vamos a obligar a todos los que, no, en mi casa sí yo le hacía. El que no alaba al Señor en esta casa no come. El que no va a la iglesia, mejor dicho, eso no es una alternativa. Todo el mundo tiene que ir a la iglesia, sí o sí. Todo lo demás se deja para otro momento, pero el tiempo que da el Señor, no te me comprometas. Bueno, es que era que ni siquiera se le podría haber ocurrido a mis hijos comprometer ese tiempo. Ajá. Y eso que íbamos varias veces a la semana, porque no, eso era sagrado, eso era del Señor. Entonces, miren qué personaje, escriba el nombre, Josías. Qué lindo. Quiera Dios que el día que nosotros lleguemos al Señor, cuando Josías llegó aquí, este fue lo que se dijo. Abra la puerta, que llegó Josías, el que hizo lo correcto delante de Dios, como a Dios le agrada. Oye, qué maravilla, qué buen recibimiento, que no está en la tumba, pero está, imagínense qué regalo del Señor le dio. Hizo lo recto ante los ojos de Dios. Anduvo en los caminos. Acuérdense que David era un hombre apasionado con Dios. De David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, ya tenemos este personaje que yo quiero que usted se acuerde de él un poquito. Qué buen modelo, qué lindo. Cuando él llegó al cielo, dijeron, ¿quién es este? Es Josías. Es Josías, el que no hizo lo malo delante de Dios, el que anduvo en pos de Dios, el que hizo un pacto con Dios y no lo violó. Y no solamente él, sino que básicamente motivó. Ahora solamente podemos motivar, no podemos obligar. Pero en el tiempo de él decía aquí, el que no haga un pacto con Dios de todo corazón, que se mude de país. Imagínese usted qué tremendo. Gloria a Dios. Así que vemos que el avivamiento personal nos transforma. Cuando nosotros decidimos avivarnos personalmente, espiritualmente, somos avivados integralmente. Amén. Si miramos a la historia de la Biblia, es muy parecido a lo que se vive en la actualidad. Había que estar de vez en cuando, la gente volvía al Señor, pero luego se olvidaba. Bueno, este rey gobernó 38 años, dijo, y en todo su gobierno nadie pudo, de verdad, 31 años, en 31 años nadie pudo decidir, aquí se va a hacer otra cosa. No. El avivamiento fue colectivo, pero la gente vio el avivamiento en él primero, ¿verdad? Como líder. Vio que él había decidido buscar a Dios con todo su corazón y había decidido darle el primer lugar y es hacer ese pacto con Dios. Quedémonos con eso. Josías, ¿se acuerda? Y usted verá que es, cuando usted oiga de él, va a decir el rey Josías, hijo de David, pero es descendiente del rey David. Amén. Por eso que usted ve su padre. No era su padre, pero así es como se cuenta la genealogía en la Biblia. Entonces, el tema de hoy es el avivamiento personal trae transformación integral. Amén. Entonces, en el Salmos 85, 6, vamos allá. No voy a leer todos los versículos. Bendito sea el Señor. Hay un salmo de los hijos de Coré, gloria a Dios, que estaban exactamente en situaciones difíciles. Pero él sabía que si ellos sabían, los hijos de Coré, que si el pueblo se volvía a Dios, si avivaba a Dios, iba a cambiar su vida y el Señor iba a volver a darle vida, a darle poder. Y en el Salmo 85, 6 dice, ¿no volverás a darnos vida?
para que tu pueblo se regocije en ti. Wow. Oye la pregunta y el para qué. Mire, como esto es también una renovación del pacto, porque muchas veces, usted sabe, el pueblo se olvidaba de Dios, se gozaba en muchas cosas, andaba buscando gozadera, pero no en Dios. Entonces, ellos en este salmo le dicen, no volverás, le preguntan, no volverás a darnos vida. Y está hablando, bendito sea el Señor, porque el pueblo siempre tomaba la tendencia de vez en cuando se avivaba y se como que se enfriaba. Amén. Pero cuando uno verdaderamente se aviva, el Señor vuelve a darnos vida para que nosotros podamos regocijarnos, o sea, tener alegría, gozo en Él. Amén, en sus cosas y en todo eso. Mire, mis amados hermanos, uno de los mayores peligros ah, siempre ha sido el mismo de los creyentes. No es un pecado visible, ¿verdad? Porque uno sabe cuando está en pecado y a menos que uno no se quiera arder en el infierno, uno rapidito sale, saca los pies o que sea un niño inconsciente. Amén. Pero sale corriendo de ahí. Pero lo peor que le puede pasar a un cristiano es acostumbrarse a vivir sin el fuego del Espíritu Santo. Amén. Porque mire, podemos ir a la iglesia, podemos orar, podemos servir sin ni siquiera darnos cuenta que hemos perdido el primer amor. Amén. ¿Se acuerdan el libro de Apocalipsis? Me va a permitir ir así avanzando para leer todos los textos bíblicos. En el libro de Apocalipsis decía el Señor, dice el Señor, una cosa tengo contra ti, que has perdido el primer amor. Amén. Y ya hacemos las cosas a ver cómo quede eh, y pensamos, bueno, está bien, Dios tiene que gustarle y a todo el mundo le tiene que gustar. Bueno, a Dios no le tiene que gustar las cosas que hacemos, sino que le tiene que gustar. A Él le encanta cuando su pueblo le gusta, está encendido. Puede ser que no sepamos hacer tanto algo también, pero cuando Dios ve ese primer amor, ese fuego encendido, ese entusiasmo por Él, esa búsqueda de su rostro, mire, Dios lo acepta como si fuera lo mejor que usted hiciera. Yo me doy cuenta, por ejemplo, yo a lo mejor no tengo una voz excelente para cantar, pero cuando yo estoy aquí en la casa, que con toda mi libertad adoro al Señor, con todo mi corazón, a puro pulmón, canciones espontáneas o no, yo siento que Dios está feliz, que está regocijado, que su corazón está contento porque le estoy adorando en espíritu y en verdad. Amén. Así que, mis amados, el avivamiento personal es una respuesta nuestra, es una respuesta, es la respuesta que nosotros le damos a Dios y es la respuesta que Dios nos da a nosotros, el beneficio para un corazón que desea volver a vivir plenamente en Él, darle el primer lugar y que podamos volver al primer amor. Así que ya usted sabe que no es la iglesia que está obligada a avivarnos. Amén. No es en una campaña. Hay gente que le gusta ir de un lugar a otro, visita para acá, visita para allá. No debe, ahí no es donde encontramos el avivamiento. Amén. El avivamiento se encuentra en nuestro corazón. No comience un evento. Ah, bueno, que es que voy porque ahí me voy a avivar. No, no necesitamos todas esas cosas. Lo que necesitamos es comprometernos, sembrarnos, hacer lo que tenemos que hacer, hacerlo en el nivel del pacto. Amén. Avivado nuestro corazón. Amén. Así que no es algo externo que va a llegar a nosotros. O sea, porque hay gente que dice, no, pero es que, eh, no, como que es lo mismo. No, mire, Dios, le digo, por lo menos Dios habla todos los días diferente, pero hay el Señor antes
Era la misma, casi la misma palabra por meses, hasta que la gente se la aprendía de corazón, de memoria, y era capaz de recitarlas sin ni siquiera leer un texto bíblico. Amén. Entonces, la gente no dejaba que se le apagara el fuego, la llama del espíritu, porque no hubiera algo emocionante. Necesitamos todas estas cosas cuando verdaderamente no estamos encendidos por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Miren, mis amados y amadas, cuando una persona decide volver completamente a Dios, pasan algunas cosas. Por ejemplo, lo mismo que le pasó a Josías, que, bueno, no le digo que nos vamos a desgarrar la ropa, pero que no solamente se desgarró la ropa como un símbolo de que ya esto aquí se acabó. Aquí se rompió esto y de aquí en adelante, aquí es Dios primero y Dios es. Entonces, nos ocurre eso mismo. La vida, mira, nuestra vida demuestra que cuando Dios aviva un corazón, todas las demás áreas comienzan a experimentar una restauración. Amén. Oiga bien, todo comienza primero por cuando nos avivamos con el Señor, cuando deseamos buscar a Dios, cuando volvemos al primer amor. Yo no quisiera, después de servirle tanto al Señor, después de hacer tantas cosas por el Señor y por el pueblo de Dios, que cuando llegue allá me diga el Señor, pero perdiste el primer amor, yo lo tenía que, ay, santo Dios. No, 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 si me lo va a decir, que me lo diga ahora mismo para ver cuáles son los correctivos que tenemos que poner. Entonces, avivar, ¿qué es el avivamiento? Bueno, volver al primer amor, volver a encendernos, volver a restaurar la pasión que es por Dios, volver a renovar la comunión con Dios, volver a recuperar la sensibilidad espiritual. Amén. Mire, David le pasó algo tremendo. ¿Usted se acuerda en el libro de Salmos, capítulo 51? Hay tantas cosas que a veces le quitan el primer lugar a Dios, nos roban el primer amor del Señor, que sin darnos cuenta hay más en nuestra mente o preocupación o vamos a ver para dónde la fiesta, a dónde voy este fin de semana, cuál es el can del sábado. Oiga, que perdimos de vista a Dios, a su presencia, al gozo del Señor, a la intimidad con Dios. Y ya uno hace las cosas como monótonamente. La hace mitad, 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 mitad de experiencia y mitad de querer, de compromiso. Y mitad porque sé cómo hacerlo y mitad porque estoy comprometido. Amén. Entonces, mire, David, que era un hombre apasionado por Dios, un hombre que oraba 7 veces al día, un hombre que decía que era mejor amanecer a la puerta, aunque el templo no se lo abrieran. Él prefería estar en las puertas de la casa de Dios que tener una vida entera y después morirse, que tener una vida entera sin la presencia del Señor. Pero pasó algo, le llegó una distracción porque no era de hierro, era humano. Amén. Y entonces ustedes saben que en el Salmo 51, usted se acuerda, David pasó por un proceso de arrepentimiento terrible. Fue un arrepentimiento con dolor emocional, con vergüenza, con desgarramiento. Amén. Esa fue su experiencia. Amén. El Señor, ya tenemos a Jesús, solamente tenemos que arrepentirnos, pero de verdad, y devolvernos al lugar donde el Señor, emocional, espiritual y físicamente, donde el Señor ha sido tan bueno. Imagínense que una de las cosas que se pierde cuando uno es tibio, quiero decir algo, esto es peligroso, porque el Señor dice, hay 3 tipos de personas: los fríos, los tibios y los que estamos encendidos. Y el Señor dice que los fríos, por supuesto, que no son ni siquiera de Él, no son sus hijos. A los tibios, el Señor los vomita. Y a los que estamos encendidos,
pues el Señor abre la puerta de los cielos en la tierra. Amén. Cuando David había fallado, había pecado, y él tuvo ese tiempo tan tremendo de dolor y arrepentimiento, de todo eso, óigame bien, él le pidió al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. O sea, que tu Espíritu Santo vuelva a sostenerme, a levantarme. David era un hombre que se movía en el espíritu. Era el Espíritu Santo el que le daba la fuerza para vencer gigantes, para ganar la batalla, hasta que no se distrajo, hasta que no permitió que las distracciones le robaran el primer amor que tenía por Dios. A lo mejor seguía danzando, pero ya no de la manera que Dios le agrada. Amén. Pero este arrepentimiento fue también algo que él volvió al Señor. Volvió en el Salmo 51, después usted tiene tiempo para leerlo, vemos cómo él se arrepiente, desgarra su corazón y pide que el Señor le devuelva el gozo de su salvación y que el Espíritu Santo, ya no su experiencia, ya no su compromiso, que el Espíritu Santo lo sostuviera. Ay, Señor, necesitamos eso. Vuélvenos el gozo de tu salvación. Eso está en el Salmo 51, si no me equivoco, verso 12. Y espíritu noble me sustente. Aleluya. Gloria a Dios. Pero si usted tiene tiempo, se puede leer todo el Salmo 51 para que usted vea cómo David falló, pero no se quedó demasiado tiempo en su error, sino que volvió al Señor. Yo no me imagino cómo él podía vivir después de haber sido dirigido por el Espíritu Santo, empoderado por la presencia del Espíritu Santo, de haber vivido en obediencia, de haber vivido dentro de como estaba encendido, estaba en un nivel de poder increíble y venir a caer, yo me imagino que eso fue tremendamente doloroso. El avivamiento comienza cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Podemos hacer una campaña, usted puede ir a 1000 eventos, pero si de verdad no tomamos yo no entiendo, nunca he tenido que ir a ninguna parte para estar avivada. A mí me enseñaron desde niña, el avivamiento comienza adentro. Amén. Y eso es lo que la Biblia dice también. Amén. Entonces, cuando nosotros decidimos buscar al Señor de todo nuestro corazón, ahí es donde comienza el avivamiento. Acuérdense que Josías era muy joven. Él comenzó a buscar al Señor siendo muy joven. Amén. ¿Verdad? ¿Se acuerda? Que dice en Segunda de Crónicas 34, ¿recuerda? Que era a los 8 años de su reinado, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y oiga, observe esto. Él no empezó a gobernar y fue exitoso. No, lo primero que hizo fue buscar a Dios. Después comenzaron los cambios, no al revés, porque a veces la gente cree, bueno, yo hago esto, lo que sé, la experiencia, lo que he escuchado tantas veces a la pastora decir. No, 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 pero no es hacerlo de manera tibia o fría. Es primero tomar la decisión. O sea, a veces yo veo que los padres consideran que los niños son niños. Yo bendigo a Dios y le doy gracias porque mi mamá a los 4 años no pensó que era una niña para entender lo que es recibir a Jesús, sino que entendió que era el momento de que estaba ahí, de que era un culto, que era día lunes, por cierto, porque allá se iba todos los días a la iglesia, y ese día el Señor tuvo un impacto, puso un fuego en el corazón, adentro, en las penas, en las células, que yo me he ocupado de que no se apague, de que nada de esta tierra, de que no haya nada. Le he pedido al Espíritu Santo que yo tenga mucho cuidado de no hacerlo ni por inteligencia, ni por experiencia, ni por sabiduría humana, ni por conocimiento, sino hacerlo porque haya ese fuego santo. Por eso usted ve
que sin ninguna pena puedo derramarme en llanto adorando al Señor, no porque me duela nada, sino porque mi Dios te merece la suprema adoración. Amén. Puedo danzarle 1 hora, 2 horas, no me importa, porque el Señor, y así aprendí, y así, como dice la palabra, este niño, bueno, él tenía 4 años más que yo, él tenía 8 cuando sintió el golpe, el impacto. Amén. Para mí el impacto fue con una canción, ¿verdad? Pero qué lindo que él fue con la palabra y qué lindo. Entonces comenzaron los cambios y tuvo un reinado exitoso. Amén. ¿Por qué? Porque primero buscó a Dios con todo su corazón. El que quiere tener éxito, el éxito no es primero, bueno, cuando yo esté bien, entonces le voy a dar su tiempo a Dios, su esto a Dios. No, 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 es al revés, ¿verdad? Es al revés. Nosotros primero nos ponemos, le damos todo el corazón y entonces, ¿verdad? Todo avivamiento comienza con una decisión personal. Oigan, mis amados, nadie puede buscar a Dios por nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. Pero más que una responsabilidad, ese es nuestro privilegio. Que las puertas estén abiertas, que podamos entrar al trono de la gracia. Uy, yo no entiendo cómo alguien puede dejar eso por nada de esta tierra. Amén. No solamente el avivamiento comienza con una decisión personal, sino que aunque yo quiera buscar a Dios por ti, yo puedo interceder por ti. Pero lo que Dios demanda de cada uno, Dios lo está esperando de cada persona. Amén. Y especialmente después que sabe que Él está esperando. Amén. Y además, no solamente buscar a Dios es un asunto personal, sino que es nuestro privilegio. Es un privilegio tener acceso al trono de la gracia. Amén. Mire, mientras más cerca estamos de Dios, más viva estará nuestra vida espiritual. Amén. Más viva estará nuestra vida espiritual. Entonces, muy importante, en Hebreo 11:6 dice que los que se acercan a Él tienen que saber que Él existe y que va a premiar a los que le buscan. Amén. O sea, cada uno de nosotros tiene el privilegio de poder entrar a su presencia. Nosotros no tenemos que hacer, sí, qué lindo, si hay que hacer, bueno, pero yo me avivo allí, me vivo acá. No, deberíamos avivarnos cada día cuando nos levantamos y avivarnos con el Señor y venir avivados. Amén. El avivamiento restaura el amor por la palabra de Dios. El avivamiento personal restaura el amor por la palabra de Dios. Amén. Imagínese usted que mientras estaban limpiando el templo, apareció el libro de la ley. Amén. Pero cuando Josías escuchó la palabra, por supuesto, su corazón fue quebrantado. Amén. Rasgó su vestido. Él no dijo, mira, el libro. No, no, no. Él rompió su vestido. Sí, y lo voy a leer en Segunda de Crónicas, por si lo quiere buscar, Lida 34, 18 y 19. Amén. Dice, luego que el rey oyó las palabras, la palabra de Dios, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Equeín, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Misía, y a Safán, escriba, y a Sala, siervo del rey, diciendo, anda, consulta a Jehová por mí y por el remanente de Israel. Gloria a Dios. Acerca de estas palabras del libro que se ha hallado, porque grande, o sea, él entendió que ellos se habían alejado del Señor. Amén. Entonces, imagínese usted qué actitud, a mí me maravilla, podemos acercar a nuestros niños
a la palabra de Dios. Sí, de la manera que ellos la entienden. Por eso es que el Ministerio de Niños está trabajando tanto para que tengan tareas, para que tengan acceso en sus propios teléfonos. Ahí tiene un QR, sí, un código para que miren y porque hay que acercar a los niños. Yo bendigo al Señor. Yo no hubiera llegado a ser nunca nada de lo que he sido y no hubiera sido porque a mí me acercaron a la palabra de Dios, al Señor, a la adoración genuina. Gloria al Señor. Así que imagínese usted cómo él se dio cuenta que el pueblo se había alejado de Dios. No era, todavía habían sacerdotes, todavía habían cultos, todavía la gente llevaba las ofrendas, todavía habían canciones, todavía había todo. Pero él dijo, pero ven acá. Amén. Óigame bien, una persona que permite que el Espíritu Santo le dé un avivamiento personal, valga la redundancia, no solamente lee la Biblia, sino que la Biblia permite que la Biblia, la palabra, lo transforme. Amén. Hebreos 4:12. Vamos a Hebreos 4:12. Lida, ¿sí? ¿Puedes leer esta? ¿Cuál, pastor? Hebreos 4:12. Ok, ya lo busco. Que te dije ahorita que leyera, pero no te di tiempo. Hebreos 4:12 dice así en el nombre de Jesús. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Wow. 13, mira, ven. El verso 13. Amén. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Wow. Ay, qué miedo. Ey, gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que dice que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso, táchame. Entonces, una de las cosas que la palabra nos revela es cómo estamos. Cómo estamos. Si de verdad nos acercamos a la palabra con un corazón sincero, nos va a revelar cómo estamos nosotros, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida con Dios, cómo le estamos sirviendo. Nos va a revelar cuáles son nuestros pecados. Nos va a revelar cuáles son nuestras prioridades. Nuestras prioridades, que está primero. Nos va a revelar nuestro propósito, pero también nos va a dar dirección. Y eso fue lo que pasó cuando Josías, imagínense, no puede ser que él con 8 años sepa más que nosotros, que ya hace ratito que pasamos por ahí. Amén. O sea, él inmediatamente entendió el pecado del pueblo y su pecado personal, aunque él no estaba haciendo nada malo. Entendió que Dios no tenía las prioridades, que ellos no tenían las prioridades establecidas, que el propósito del pueblo, aunque todavía se hacían todas las cosas culturales, no estaba en verdaderamente adorar al Señor con todo su corazón y que la dirección que estaban tomando no era la que Dios quería que tomaran. Amén. Así sí que no puede existir un verdadero avivamiento donde la palabra de Dios no ocupa el primer lugar. Amén. Es, si usted mira un poquito en el Salmo 119, vamos a ver que lámpara es a los pies la palabra de Dios, ¿verdad? Lumbrera nuestro camino. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, es importante que sepamos eso, que la palabra de Dios siempre nos va a aclarar el camino. En Josué 1:8 también dice
que si guardáramos las palabras del pacto, si lo pusiéramos por obra, para andar en ello, dice que todo nos va a ir bien. Amén. Entonces, el avivamiento produce un arrepentimiento genuino. Josías no buscó excusa, reconoció la condición espiritual del pueblo, se humilló delante de Dios y Dios respondió. Amén. Dios respondió. A mí me maravilla esto. En Segunda de Crónicas, todavía seguimos con Josías. 34:27, oiga esto, dice, Jehová es el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, está hablando Dios, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo! Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Entonces, ya sabemos que el genuino avivamiento va a traer siempre avivamiento, pero va a traer siempre una transformación. Amén. El arrepentimiento no produce condenación. El Señor no nos habla de esto Dios no quería condenar a Josías, no quería condenar al pueblo, de la misma manera que no lo quiere hacer con nosotros. Lo que quiere es avivar nuestro espíritu, eso es como la gasolina que le está echando a nuestras lámparas para que estén encendidas, para que nuestras vidas sean transformadas en el nombre de Jesús. Porque Dios siempre derrama gracia sobre un corazón que es humilde, un corazón que le busca, un corazón que entiende, ¿verdad? Lo que está pasando. El avivamiento siempre transforma no solamente el área espiritual, comienza por ahí, pero transforma toda nuestra vida. De verdad, cuando llega un momento que buscamos tanto a Dios, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, lo vamos a buscar con el mismo fuego, no porque lo necesitamos, sino que con la misma pasión que lo buscamos para adorarlo, que lo buscamos para darle su primer lugar, que lo buscamos para congregarnos. Entonces, cuando tengamos una situación, lo vamos a buscar también para esa situación y Él se va a mover con la misma pasión que nosotros le hemos entregado. Amén. Entonces, en el área espiritual, el avivamiento transforma el área espiritual, nuestra comunión con Dios. El avivamiento transforma nuestra área emocional. En nuestra área emocional empieza a haber paz, seguridad y esperanza. No es que no va a haber desafíos, pero que en medio de todos ellos va a haber también el avivamiento personal se mueve en nuestra área familiar. Una persona renovada cambia la atmósfera de su casa, cambia la atmósfera, amén, de su familia. En el área laboral también vamos a ver cómo Dios nos va a honrar y vamos a honrar a Dios con nuestro trabajo y Dios nos va a honrar a nosotros, porque vamos a trabajar con excelencia. En el área ministerial, los dones que estaban dormidos vuelven a activarse. El Espíritu Santo renueva dones y talentos que a lo mejor hemos olvidado que teníamos. Amén. El servicio al Señor deja de ser una carga, una obligación y se convierte en un privilegio. Amén. Y como lo vemos desde esa óptica, así mismo lo recibe el Señor. Amén. Y nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. El avivamiento personal influye sobre otros. Amén. Mire, después de los cambios, si usted se dio cuenta, después de los cambios de Josías, toda la nación renovó su pacto con Dios. Toda la nación volvió a celebrar la Pascua. Todo el pueblo volvió a la adoración, pero ya no a un cántico medio ahí, a ver, a lo que caiga mi voz, no, sino a la adoración de todo el corazón. Amén. Si usted mira
en el mismo Segunda de Crónicas, si seguimos leyendo la historia de Josías, en el capítulo 35, se habla como nunca se había celebrado la Pascua, ¿verdad? Como aquella desde Samuel. Se habían celebrado Pascua, sí, la costumbre, sí, el cordero, la misma cosa, pero la verdad, la gente creía que era bueno por la reunión, por la comida, por la gente, mas sin embargo, no. Se trataba de celebrar la Pascua como la celebraba Samuel al Señor, con todo su corazón. El avivamiento personal verdadero siempre va a ir más allá de lo, exactamente, valga la redundancia, de lo de uno, de lo personal. Cuando alguien permite que el Espíritu Santo lo llene, lo avive y lo impulse, lo encienda, vamos a ver un cambio en su familia. Vamos a ver un cambio en la iglesia. Vamos a ver un cambio de bendición, una transformación en el trabajo. Vamos a ver una transformación de bendición en la comunidad. Cuando Dios aviva una vida, nunca la viva únicamente para bendecir a esa personita sola. La viva para convertirla en un canal de bendición para otros. Amén. A lo mejor necesitamos en verdad volver a buscar esa presencia del Señor. ¿Cómo podemos mantener un avivamiento personal? Bueno, diariamente tenemos que buscar al Señor. Diariamente tenemos que buscar su rostro. Diariamente, amén, tenemos que pedirle al Señor que sea Él mismo el que nos avive, el que nos impulse, ¿verdad? Y el que nos anime. Dice aquí en el libro de Salmos 63, 1, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te adorarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Qué lindo. Wow. Bendito sea el Señor. Ese es un salmo de David. Gloria a Dios. Y en ese tiempo estaba en el desierto de Judá, nada más y nada menos, pero tenía un avivamiento muy personal, de tal manera que le sirvió para que el Señor lo liberara de todos los males. ¿Cómo podemos vivir y mantener el avivamiento? Buscar a Dios diariamente. Alimentarse constantemente de la palabra de Dios. Amén. Constantemente, no un día, no dos. Dice en el Salmo 119, 11. No te estoy dejando leer, Lida, porque ya estamos terminando y quiero leer este. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Aleluya, gloria al Señor. No voy a poder terminar toda la clase, pero es importante que sepamos que tenemos que buscar a Dios diariamente, alimentarnos constantemente de la palabra para permanecer, mantener una vida de oración, caminar en obediencia, permanecer lleno del Espíritu Santo, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Y entender que el Señor está ya donde Él nos puso, Él está. Amén. Y cuando nos vamos bendecidos, Él se va con nosotros. Amén. Así que la pregunta que tenemos que hacernos, verdaderamente, ¿tengo la misma pasión que cuando tenía el primer amor, cuando conocí a Jesús? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en mis decisiones diarias? Amén. ¿Hay áreas en mi vida que necesitan un arrepentimiento sincero? ¿Estoy siendo una influencia espiritual positiva para mi familia, mi iglesia y para los que me conocen? ¿Qué evidencia de un avivamiento personal
¿Puedo ver yo y pueden ver los demás en mí? Esas son preguntas que no tenemos que hacer. Bueno, aquí le dejo una tarea, la tarea, porque rapidito la tarea, tenemos tiempo. Mire, lea el Segunda de Crónicas 34 y 35. Amén. Por favor, dedique un tiempo a la oración, a la lectura de la Biblia. Escribe cada día una decisión práctica para obedecer a Dios y su palabra. Ora para que Dios use tu vida como un instrumento de avivamiento en tu hogar y en tu congregación. Amén. No para que los otros hablen bien de ti o tú te sientas bien, sino que Dios se sienta bien contigo de tal manera que use tu vida como un instrumento de avivamiento. Amén. En tu hogar, para tus hijos, para tu congregación. Amén. La tarea, lea estos dos versículos, estos dos capítulos, pero por favor, esto sí que no puede dejar de hacerlo. Dedique al menos 30 minutos diarios a la oración y la lectura bíblica. Pídale al Espíritu Santo que vuelva a nacer en usted el primer amor, que usted no quiere ser tibio, que usted quiere estar encendido con el Señor, que nos ayude. Amén. Y además, acuérdese que dice la Biblia que cuando somos como carbones encendidos, como verdad, como leños encendidos, cuando tú apartas un leño del fuego, se enfría. Por eso es que Dios nos dice que no debemos de dejar de congregarnos. Amén. Como usted ve en la historia de Joseías, demuestra que el avivamiento no depende ni de la edad, no depende del cargo, no depende de la circunstancia. Comienza cuando qué, cuando nosotros decidimos buscar a Dios con todo nuestro corazón, como a Él le agrada, y nos dejamos confrontar por la palabra de Dios. Respondemos con obediencia. El resultado no es solamente una vida espiritual renovada, ¿verdad? También hay restauración personal, familiar, hay integridad en el trabajo y en todas las áreas, hay pasión por el ministerio y podemos tener una influencia, pero igual de la misma manera para encender a otros sobre los que nos rodean. Amén. Hay tanta gente que hace tantas reuniones de una cosa, de otra, de entretenimiento, de tantas cosas, y la gente va hasta pagando. Pero son muy poca la gente que encendido, vamos a encendernos, vamos a encender una antorcha aquí de fuego para adorar al Señor. Hoy más que nunca, mis amados hermanos, la iglesia necesita creyentes real, de verdad, como Josías. Necesita hombres y mujeres que permitan que Dios encienda nuevamente el fuego del Espíritu, que no permitamos que los afanes de este mundo ni nada nos aparte, nos apague. Amén. Nos empequeñezca, nos entristezca. Cuando un corazón es avivado, la fortaleza del Señor se renueva. Ese fuego no permanece encerrado. Amén. Ilumina el hogar, fortalece la iglesia y mire, y alcanza una generación que necesita volver al Señor. Gracias a Dios por mi mamá estar encendida, que me permitió ver, no simplemente vamos a la iglesia por ir y es que porque hay que ir. No, no, no. Me permitió ver el fuego de Dios en ella, la fe, no solamente por los milagros que pasaban, sino por la adoración, por la intimidad, por la oración, por la búsqueda. Gloria al Señor. Yo le pido al Señor que hagamos la tarea, más que nada que busquemos al Señor, que tengamos una lectura bíblica respecto de eso, de buscarlo, de entregarle. Hable con Él, que Él esté escuchando. Y escribe cómo voy a acercarme más al Señor en este día, cómo voy a obedecer su palabra, cómo me voy a acercar al fuego santo del trono, del altar, porque ahí es donde vamos a ser encendidos. Hay miles de lugares donde ir y está bien, pero en el trono del altar es donde el Señor nos enciende. Amén.
En la congregación de los justos es donde el Señor se glorifica, su fuego se pasea. El Señor habla de una manera que hasta a mí me sorprende. O sea, me sorprende como el Señor pone cosas y habla cosas sin pedir permiso, porque Él es Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor. Señor, como Josías queremos romper, Señor. No vamos a romper la ropa, pero vamos a romper con todos aquellos hábitos, Señor. Comodidades, excusas, Señor, pretextos, Señor, que nos mantienen en la tibieza, todavía creyéndote, sirviéndote, Padre, pero con una llama, Señor, limitada cuando tú nos has puesto tu Espíritu Santo, la presencia de Cristo y tu santa presencia para encendernos de manera que seamos luminares en este mundo. No tenemos que movernos de un lugar a otro a buscar el fuego. El fuego está aquí, ahora, en nosotros, en tu palabra, en nuestra iglesia, Señor. Una y otra vez tú derramas de tu fuego santo. Hablas palabras, Señor, contundentes de verdad y de gloria. Ayúdanos, Señor, a romper, Padre, que sea un antes y un después. Ayúdanos a avivarnos. Ayúdanos, te necesitamos, Espíritu Santo. Queremos estar avivados contigo y con tu Santo Espíritu, Padre, porque en tu avivamiento, en tu fuego santo, comienzan a suceder milagros, prodigios, maravillas. Comienza tu perfecto orden divino, Señor, y la transformación integral se manifiesta. Señor, ya hemos visto que el avivamiento personal transforma nuestras vidas de manera integral. Ahora, Señor, miran mis hermanos y hermanas, los hijos, Señor, tus hijos amados de esta casa. Tú nos amas como la niña de tus ojos, Señor, por eso nos habla, nos educa, nos dirige, Señor, para que seamos fortalecidos en el hombre, en el ser interior. Ahora, Jehová, bendícenos y guárdanos. Haz resplandecer tu bellísimo rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor, y llénanos con tu favor, con tu fuego, con tu verdad. Que tu ángel poderoso acampe alrededor de nosotros. Tu Santo Espíritu nos recuerde esta palabra, Señor, todos los días. Nos guarde, nos proteja y nos defienda. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se derrame sobre tu vida, tu familia, tu casa, toda nuestra iglesia y permanezca para siempre. En el glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. No se vaya para que me cuente qué aprendió.